Bienvenidos, mi nombre es Héctor Cruz y soy el pastor de la Iglesia Bautista de Cerro Batea. En el día de hoy vamos a examinar el pasaje que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al versículo 18 y dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay muchas personas preguntándose: ¿estamos en los últimos días descritos en el libro del Apocalipsis? En este tiempo enfrentamos una pandemia. Se estima que 10 millones de personas van a ser empujados a la pobreza por esta pandemia. Veamos en la televisión que Pakistán está enfrentando la peor plaga de langosta de los últimos años. Los científicos también están reportando que han aparecido ciertas manchas en el sol y eso va a afectar el clima en nuestro planeta. Si pensamos en todo este panorama, alguien podría llegar a la conclusión de que estamos en los últimos días descritos por el Apocalipsis. Alguien pudiera pensar que estamos a la puerta del arrebatamiento de la iglesia. Veamos qué tiene que decir la Biblia acerca del arrebatamiento de la iglesia. Te quiero comentar que cuando tenía como 8 años comencé a comencé a leer el libro del Apocalipsis. En ese entonces era incrédulo, no creía. Y cada vez que iba a leer el Apocalipsis no me sentía tan cómodo. Y te podrás imaginar por qué no me sentía tan cómodo. Y en el versículo 13 dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. En la iglesia algunas personas se preguntaban qué iba a pasar con sus fallecidos si Cristo regresaba. Se preguntaban, ¿van a ser dejados atrás nuestros seres queridos cuando Cristo venga? Creo que una de las cosas que más toca el corazón de nosotros es la esperanza de que algún día vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Días atrás estaba viendo un post que ponía una persona que conozco de hace mucho tiempo, y ella hablaba de su padre que había muerto y de la gran persona que había sido. Y al final decía: papi, algún día me voy a encontrar contigo. Creo que eso es una de las cosas que más nos toca, la esperanza de que algún día nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Pablo les dice en este pasaje: no se entristezcan como los incrédulos que no tienen esperanza. Como creyentes tenemos esperanza de que vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. En este pasaje, Pablo nos enseña que para Dios, los que murieron en Cristo solamente están durmiendo y están en los sepulcros esperando el llamado de Cristo. Tal como sucedió en el pasaje de la resurrección de Lázaro, cuando Cristo llamó y dijo: Lázaro, ven fuera. Quiero que revivamos este pasaje que aparece en el libro de Juan capítulo 11 versículo 43, donde Cristo le dice: Lázaro, ven fuera. Vamos a buscarlo. Y dice así: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Cuando morimos, el cuerpo queda dormido, pero el espíritu se va con el Señor. Si eso no fuera así, el apóstol Pablo nunca hubiera dicho en la carta a Filipenses que tenía deseos de partir con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Observa lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo les dice a los creyentes en Tesalónica: van a resucitar. Sus seres queridos van a resucitar. Pero hay un requisito que aparece en el versículo 14. Mira lo que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
¿Cuál es el requisito? El requisito es que si creemos que Jesús murió y resucitó, vamos a ser transformados o resucitados. Tenemos que creer que Jesús murió y resucitó. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y resucitó al tercer día? Dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy en día hay muchas personas que confiesan a Jesús con la boca, Diosito, papá Dios, pero no creen de todo corazón. Cuando la Biblia habla de creer con el corazón, se refiere a creer con todo. Te hago una pregunta. ¿Estás seguro de que escucharás la voz de Cristo cuando Él se manifieste? Si no has estado escuchando su voz hasta ahora, ¿qué te hace creer que lo vas a escuchar cuando Él se manifieste? Esta pandemia es el gran llamado de Dios para que el hombre se vuelva a Dios. Vamos a buscar lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pablo nos da el orden de estos eventos. Vamos a regresar al libro de Tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo nos da el orden de los eventos. Primero los que durmieron en Cristo y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Te podrás imaginar cómo van a reaccionar las personas que fueron dejadas atrás y conocían cada una de estas cosas. ¿Te podrás imaginar? Ya te he hablado acerca de lo que va a pasar en el arrebatamiento, pero ahora quiero hablarte de cuándo podría comenzar a suceder todos estos eventos. El arrebatamiento de la iglesia está condicionado a solamente dos cosas. Quiero que busques en el libro de Mateo 24, del versículo 3 al versículo 7, que el Señor nos da unas pistas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si observas esta descripción, todo esto se ha cumplido desde los tiempos de Cristo. Hambre, terremotos, pestes. Y el segundo indicio que Cristo nos da aparece en el libro de Mateo 24, 32 al 33. Mira lo que dice, Mateo 24, 32 al 33. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya está su rama tierna y brotan las hojas, sabéis que está el verano cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor nos dice de la higuera: aprended. ¿Y quién es la higuera? La higuera es Israel. Vamos a buscar Lucas capítulo 13 del versículo 6 al versículo 9. Observa lo que dice. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera que por 3 años no había dado fruto es Israel. Y el Señor dice: de la higuera aprended. Cuando comience a brotar, cuando comience a reverdecer Israel. ¿Sabes cuándo sucedió este reverdecer de Israel? ¿Cuándo comenzó a ponerse en marcha esto? Cuando se fundó el Estado de Israel en el año 1947. Israel tiene que reverdecer y este es el punto de partida
para que comiencen a desarrollarse los hechos que aparecen en este libro de Mateo capítulo 24. En conclusión, el rapto de la iglesia puede darse en cualquier momento. Las condiciones ya están dadas para eso. Y te hago una pregunta, ¿estás preparado para encontrarte con Cristo en el aire? ¿Estás preparado para escuchar su voz? Cuando Cristo venga, ¿podrás identificar su voz? Recuerdo que cuando tenía como 7 años nos enviaban a una finca de mi abuela en Colón. Y ella tenía una forma muy peculiar de llamar a las vacas. A boca de jarro, en una botella soplaba y producía como un zumbido. Y ¿sabes qué? Al principio, cuando ella comenzaba a llamar, no había ninguna vaca, porque estaban detrás de una montaña, pero mi abuela seguía silbando, y en poco tiempo las vacas comenzaban a reunirse. Esas vacas estaban sintonizadas con la frecuencia del llamado de mi abuela. Ahora, ¿qué nos toca hacer como creyentes frente a la venida de Cristo? Necesitamos estar preparados. Como creyentes podríamos ser sorprendidos de la venida de Cristo. Ni lo esperábamos. ¿Cómo estás esperando la venida de Cristo? ¿Cómo estás esperando la venida de Cristo? ¿Estás en un sueño profundo? ¿O estás haciendo lo que Cristo nos envió a hacer? Para finalizar, quiero compartirte el pasaje que aparece en el libro de Romanos capítulo 13-11 y que nos habla de que tenemos que levantarnos del sueño profundo. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Como siempre, es un gozo para mí estar contigo por medio de este canal. Espero que Dios te bendiga ricamente. Amén.